Antes de empezar, déjenme preguntarles algo personal. ¿Desde dónde nos ven? Cuéntenos en los comentarios. Me encanta ver a nuestra pequeña comunidad de todo el país unirse. Ahora, déjenme llevarlos a una noche que nunca esperé recordar con tanta intensidad. Una noche en la que algo cambió en la tranquilidad de una habitación de hotel. Una noche que aún perdura en mis pensamientos. Me llamo Lisa. Tengo 45 años. Pero siempre he creído que la edad es solo un número. No creo que dejemos de aprender, crecer ni de sorprendernos con la vida, especialmente cuando menos lo esperamos. Esta historia sucedió la primavera pasada cuando mi esposo Richard estaba en un retiro para veteranos. Él va todos los años y yo suelo quedarme. Pero esta vez las cosas sucedieron de manera un poco diferente. Mi nieto Charles, de 30 años, me había invitado a acompañarlo en un viaje de trabajo de fin de semana a un pueblo costero a pocas horas de donde vivimos. Él tenía asuntos de negocios durante el día, y yo disfruté de un cambio de aires, algo que alteraba mi rutina habitual. Sinceramente, sonaba genial. Nos registramos en un hotelito modesto, uno de esos lugares con paredes de un amarillo suave y demasiado ambientador. Nada del otro mundo, pero el personal era amable y el lugar tranquilo, algo que agradecí más de lo que pensaba. Solo habíamos reservado una habitación con 2 camas. No me importó, no soy muy exigente y Charles siempre fue respetuoso y cariñoso. Habíamos sido muy unidos desde que era niño. Prácticamente ayudé a criarlo cuando mi hija tenía que trabajar turnos largos. Tiene una energía tranquila, callado pero observador, y siempre me hace sentir segura, incluso cuando no me doy cuenta de que la necesito. Esa primera noche, después de una cena ligera en una marisquería junto al agua, volvimos al hotel ambos cansados del viaje. La habitación olía ligeramente a sal marina y a ese típico aroma a sábanas de hotel. La lámpara entre nuestras camas proyectaba una suave luz, y cada uno se deslizó en su cama en un silencio confortable. Me quedé allí tumbado, mirando el ventilador de techo que giraba lentamente, escuchando el rítmico desgaste de sus aspas. Algo diferente, no en el mal sentido, solo más silencioso de lo habitual, más quieto. ¿Estás bien, abuela? La voz de Charles llegó suavemente desde la otra cama. Sonreí en la oscuridad. Sí, estoy bien. Es solo que no puedo dormir, se rió entre dientes. Igual, quizás demasiado café en la cena. Me giré de lado para mirarlo, aunque no podía verlo con claridad. ¿Alguna vez te ha gustado que el tiempo se acelere a medida que envejeces? Hizo una pausa. Sí, la verdad es que pienso mucho en eso, como si hubiera parpadeado y ya casi se me acabaran los 20. Cogí la cadena de la lámpara y tiré de ella. La habitación se oscureció hasta quedar con un tenue resplandor procedente de la ventana. La luz de la luna se derramaba, trazando suaves rayas en el suelo. Cuando tenía tu edad, dije en voz baja, solía pensar que lo tenía todo resuelto, el matrimonio, la familia, los planes, pero la vida está llena de sorpresas. Volvió a guardar silencio, escuchando. Siempre recuerdo eso de él, que no interrumpía ni se apresuraba a responder. Últimamente he estado pensando en ti. Admití en voz baja. Te has convertido en un hombre tan considerado, amable, constante. Tu madre estaría orgullosa. Gracias, dijo en voz baja. Significa mucho viniendo de ti. Nos quedamos en silencio de nuevo, pero no fue incómodo. Estaba lleno de cosas no dichas, de recuerdos y tiempo, y de todas las capas entre nosotros. Un suave trueno resonó en la distancia. No me había dado cuenta de que iba a llover, pero me pareció apropiado. El tipo de noche en la que el aire zumba con algo justo debajo de la superficie. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo. Por supuesto. ¿Alguna vez te sientes solo incluso cuando no estás solo? Parpadeé. Eso me impactó más profundamente de lo que esperaba. Sí, dije más de lo que le admito a nadie. Se removió en la cama y luego se incorporó.
La habitación se iluminó ligeramente al ver su silueta moverse contra las cortinas. Supongo que siempre he estado más cerca de ti, dijo. Has sido más madre que nadie para mí. Nunca lo dije en voz alta. Me incorporé también, envolviéndome la manta sobre los hombros. Mi corazón latía un poco más rápido. No hace falta que lo digas, siempre lo he sabido. La habitación se había vuelto más pequeña, no en el mal sentido, solo más íntima, como si las paredes estuvieran escuchando. Charles se levantó y se acercó a la ventana, mirando la lluvia que golpeaba suavemente contra el cristal. Siempre me has entendido, dijo sin darse la vuelta. Incluso cuando no dije nada, me puse de pie también, caminando silenciosamente a su lado. La lluvia dejaba estelas perezosas en el cristal, iluminadas por los ocasionales faros de los coches que pasaban. Eres fácil de entender, dije, solo que no dejas que mucha gente lo intente. Finalmente me miró. Había algo en sus ojos, no tristeza ni añoranza, sino algo tierno, agradecido. Eres la única persona con la que soy real, dijo, como si no tuviera que fingir. Un extraño florecimiento, no inapropiado, no incómodo, solo un silencioso reconocimiento de conexión, de algo más profundo que títulos o roles. Extendí la mano y la apoyé suavemente en su brazo. Nunca tienes que fingir conmigo. Nos quedamos allí un largo rato, sin prisas, sin presión, solo la lluvia, el silencio y algo importante, y era solo el principio. A la mañana siguiente, la lluvia había parado, dejando el pavimento húmedo y reluciente bajo el sol matutino. Abrí las cortinas lentamente, dejando que la luz dorada se derramara en la habitación, mientras Charles seguía dormido en la otra cama. Yacía de lado, tranquilo como el niño al que le leía cuentos antes de dormir, solo que ahora era un hombre, y el peso de los años entre nosotros era extrañamente ligero. Me vestí silenciosamente y bajé a la cafetería del hotel. El aroma a café recién hecho y pan tostado llenaba el aire, reconfortando de una forma familiar y ordinaria. Me senté cerca de la ventana, bebiendo de una taza de porcelana blanca, pero mi mente seguía divagando hacia la noche anterior, no hacia nada dramático ni escandaloso, sino hacia la serena intensidad de esa conversación. La forma en que me miraba, la forma en que yo lo veía. Cuando Charles se reunió conmigo un poco más tarde, sonrió con esa suave sonrisa de oveja que siempre le ha acompañado. Dormir. Bien, asentí finalmente. ¿Tú? Sí, me ayudó a hablar así. Revolvió su café con la mirada fija en la crema que se arremolinaba. No me abro así con mucha gente. Lo sé, dije con dulzura, por eso significó algo. No dijimos más, pero algo en el aire entre nosotros había cambiado. No era tensión, solo una nueva cercanía, como si algo invisible se hubiera suavizado, y ambos lo sentíamos. Después del desayuno, dimos un paseo lento por el puerto deportivo, con el sol a nuestras espaldas. Los barcos se mecían suavemente en sus amarres y la brisa traía aroma a sal y posidonia. Charles me habló de su trabajo, la presión, los plazos, la sutil soledad de siempre, como si él tuviera que ser el fuerte. Uno pensaría que a estas alturas ya tendría a alguien, admitió. Un compañero, alguien con quien compartir esto. Lo miré. Tienes más tiempo del que crees. Además, no todos conectan de la forma tradicional. Me miró con curiosidad. ¿Lo crees? Sonreí. He vivido lo suficiente para saber que el amor no siempre sigue las reglas. A veces aparece donde menos te lo esperas. Se hizo un silencio mientras caminábamos, un silencio pensativo, y vi cómo sus dedos se crispaban a su lado, como si quisiera acercarse y no lo hiciera. Yo tampoco. No entonces. Todavía estábamos tratando de entender qué era esta nueva cercanía, qué significaba. De vuelta en el hotel, descansamos un rato por la tarde. Me senté en el borde de la cama a leer mientras Charles se recostaba, con los ojos cerrados y un brazo apoyado en la frente. Cuéntame algo sobre tu pasado,
dijo de repente, algo que nadie sepa. Levanté la vista del libro, sorprendida. ¿Por qué? Sonrió, sin abrir los ojos, porque quiero conocerte por completo, no solo la versión de abuela. Esa frase me impactó profundamente. De acuerdo, dije, dejando el libro. Cuando tenía 35 años, casi me escapo a París con un hombre al que conocía desde hacía solo una semana. Era salvaje y encantador, y creo que quería ser otra persona por aquel entonces. ¿Qué te lo impidió? Preguntó. Me di cuenta de que no necesitaba ser otra persona, solo necesitaba que me vieran, pero no lo entendí hasta mucho después. Abrió los ojos y me miró. Te veo, Lisa, no como un papel, no como un título, solo a ti. Sentí que se me cortaba la respiración, no por la sorpresa, sino por algo más cálido, más profundo. Una parte de mí que se había ido durante años se agitó silenciosamente. Esa noche nos quedamos en la habitación, pedimos una cena ligera, vimos cómo la lluvia regresaba en sábanas suaves y firmes. No hablamos mucho, no con palabras, pero el espacio entre nosotros era amplio. Él estaba acostado en una cama y yo en la otra, ambos viendo la televisión en silencio, fingiendo prestar atención. En un momento dado, se levantó y se dirigió a la pequeña cocina a buscar agua. La tenue lámpara sobre él hacía que sus rasgos parecieran más viejos, más curtidos, y algo en su mirada se detuvo al volverse hacia mí. Siempre llevas el pelo igual, dijo. Me reí. Es costumbre. ¿Por qué? No hay razón, solo que me gusta, es muy típico de ti. Me entregó el vaso y se sentó a mi lado en la cama un momento sin decir ni una palabra. La cama se hundió bajo su peso, y nuestros hombros se rozaron lo justo para provocarme un suave escalofrío. Me alegra que hayas venido conmigo, dijo en voz baja. No sabía cuánto necesitaba esto. Yo también, dije. A veces no nos damos cuenta de lo que nos perdemos hasta que nos sentamos a su lado. Me miró, luego me miró con atención y por un instante el tiempo se detuvo. Había una gravedad en sus ojos, no exigente ni invasiva, simplemente presente, una conexión que no se puede planear, de esas que crecen lentamente con cariño. No aparté la mirada, él tampoco. Y aunque ninguno de los dos se movió, ninguno de los dos se tocó, algo pasó entre nosotros, silencioso y profundo, como dos partes que reconocieran que pertenecían a la misma historia, aunque el mundo no entendiera las páginas. Ambos nos giramos hacia la pantalla parpadeante, pero no la estábamos viendo. Escuchábamos algo más, algo en nuestro interior, y seguía desarrollándose. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer, envuelta en la quietud de nuestra habitación. La luz exterior seguía siendo de un azul oscuro, la clase de hora temprana que transmitía cierta honestidad. Me incorporé en la cama y observé a Charles dormir al otro lado de la habitación, subiendo y bajando a un ritmo lento y tranquilo. No sé cuánto tiempo estuve así, en silencio, pero algo en ese momento me hizo sentir como si estuviera al borde de una verdad que no había querido admitir. No estaba segura de que era exactamente un tal vez o un anhelo que aún no tenía nombre. Cuando Charles se movió y finalmente abrió los ojos, me sonrió. No aturdido ni forzado, solo suave y familiar. Buenos días, dijo. Buenos días, respondí, manteniendo la voz suave. No dijimos mucho mientras nos preparábamos. Tenía una reunión de desayuno tardía con unos socios locales y le dije que me quedaría en casa, tal vez dar un paseo por la orilla más tarde. Dudó antes de decir algo más, pero no lo hizo. Simplemente sonrió de nuevo y dijo, «Nos vemos en un rato». Cuando la puerta se cerró tras él, dejé escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Me quedé de pie junto a la ventana un buen rato, viendo pasar los coches. La gente que vive su vida como si nada fuera diferente. Pero yo era diferente. Algo se había abierto dentro de mí, algo que no esperaba y necesitaba tiempo para comprenderlo.
Caminé sola hasta el puerto deportivo esa tarde, dejando que la brisa marina me acariciara el pelo. Me senté en un banco con vistas al mar abierto y pensé en mi vida, en Richard, en los años de rutina y amor tranquilo, y en la soledad que se había infiltrado lentamente como la niebla. Amaba a mi esposo con la misma intensidad con la que se aman las personas casadas desde hace mucho tiempo. Pero había partes de mí que habían estado dormidas tanto tiempo que había olvidado que estaban ahí, y ahora aquí estaban, despiertas. Más tarde esa noche, Charles regresó a la habitación. Parecía cansado, pero de alguna manera más ligero. Se quitó los zapatos y se dejó caer en la cama con un suspiro. ¿Qué tal tu día?, preguntó con los ojos cerrados. Tranquilo, dije, pensativo. Sonrió sin abrir los ojos. Igual, por un rato nos sentamos en ese silencio acogedor. Entonces se sentó de repente y dijo, ¿podemos hablar de anoche? Sentí una pequeña sacudida. Por supuesto. Se giró hacia mí con expresión seria, pero no tensa. Había estado pensando en ello todo el día. No de forma extraña, sino como si hubiéramos cruzado un límite, pero no uno malo. Más bien como si hubiéramos entrado en un espacio que ambos habíamos estado evitando. Asentí lentamente. Yo también. No era solo una conversación, dijo. Era algo más. Algo que nunca antes había sentido con nadie. Sus palabras no fueron imprudentes, fueron cuidadosas, respetuosas, y eso es lo que las hizo tan profundas. Yo tampoco, admití. Me miró entonces con esa misma ternura, la que no juzga ni se apresura, la que escucha incluso cuando nadie habla. Sé cómo suena, dijo, y sé cómo lo vería el mundo. Pero también sé esto, sea lo que sea, es real, seguro y honesto. Se me hizo un nudo en la garganta, no por vergüenza ni por confusión, sino por el simple alivio de sentirme comprendida. No quiero pasarme de la raya, añadió, solo necesitaba decírtelo. Extendí la mano y la tomé con suavidad, con cuidado. No te pasaste de la raya, Charles. Simplemente dijiste lo que yo también sentía. Soltó el aire como si lo hubiera estado conteniendo durante horas. Entonces, ¿qué hacemos con esto? No respondí de inmediato. Bajé la mirada hacia nuestras manos, la mía arrugada, la suya fuerte y cálida, y pensé en lo inusual que era este tipo de conexión. No prohibida, no escandalosa, simplemente inesperada e innegable. Creo que debemos darle espacio, dije finalmente. Dejémoslo ser como es sin forzarlo a adoptar una forma que no encaja. No necesitamos definirlo, solo necesitamos ser honestos y amables. Sus dedos se curvaron ligeramente alrededor de los míos. Puedo hacerlo, quiero hacerlo. Esa noche ya no fingimos. Nos sentamos uno al lado del otro en la cama, viendo una película a la que apenas prestamos atención. Nuestros hombros, nuestras manos permanecieron entrelazadas. No había prisa ni agenda, solo regalos. Cuando llegó la hora de dormir, me miró y preguntó, ¿sería extraño si me quedara en esta cama solo para dormir? Sabía a qué se refería. No pedía nada más que cercanía, solo el consuelo de no estar solo. No, dije que no sería extraño. Así que nos metimos bajo las sábanas a mi lado y al principio nos quedamos allí, espalda contra espalda, como dos personas aprendiendo un nuevo idioma. Finalmente sentí su mano deslizarse suavemente sobre la mía de nuevo, y no me aparté. El silencio entre nosotros estaba lleno de preguntas, de comprensión, de una conexión que ninguno de los dos podía explicar. Y en esa habitación, bajo la suave luz de la lámpara y el zumbido constante de la calefacción, me sentí más viva que en años. No por romance, ni por reglas rotas, ni límites traspasados, sino porque alguien me había visto completamente y yo se lo había permitido. La luz de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas beige del hotel, los bordes de la cama, antes incluso de abrir los ojos.
Seguía tumbada junto a Charles, aunque ahora estábamos separados por unos respetuosos centímetros, nuestros cuerpos ligeramente invertidos, como dos personas que hubieran terminado una larga conversación y se contentaran con permanecer en silencio. Abrí los ojos de golpe. Por un instante olvidé dónde estaba, que en la quietud de la habitación no había marido en la habitación de al lado, ninguna rutina diaria a la que apresurarme, solo yo, mis pensamientos y el suave ritmo de la respiración de Charles a mi lado. Giré la cabeza y lo miré. Su rostro estaba relajado, incluso sereno. Parecía más joven, como si hubiera dormido una carga que lo había agobiado durante años. Y, curiosamente, igual, cuando se movió, sus ojos se encontraron con los míos casi de inmediato. Sin sorpresa, sin incomodidad, solo un reconocimiento tácito de lo que habíamos compartido. «Buenos días», dijo en voz baja. «Buenos días», respondí. Nos quedamos allí un rato más. «Creo que ha sido el mejor sueño que he tenido en meses». Sonreí. Yo también. Nos levantamos y empezamos a movernos por la habitación, recogiendo nuestras cosas. Era el día de la salida. El fin de semana había pasado más rápido de lo que esperaba, y aún así era como si hubiéramos vivido un año entero en esas 2 noches. Mientras hacíamos las maletas, nuestros movimientos eran suaves y pensativos. No hubo grandes declaraciones. No hubo necesidad de etiquetar ni explicar lo sucedido. En cambio, había una gracia serena en todo, como si hubiéramos superado algo excepcional juntos. «He estado pensando», dijo Charles mientras cerraba la cremallera de su bolsa de lona, «en cómo superaremos esto, cómo lo llevaremos». Levanté la vista de mi maleta. «Yo también, no quiero perder lo que encontramos», dijo con voz firme. «Pero también sé que la vida no es sencilla. Volvemos a casa. Regresamos a nuestras vidas, pero quiero mantener viva esta honestidad, esta cercanía». Asentí. «Lo haremos porque es real y porque ambos sabemos la diferencia entre algo fugaz y algo que importa». Sonrió y vi un poco del chico que solía ser en ese momento. Vulnerable, abierto, confiado, y me sentí orgulloso no solo de él, sino del espacio que habíamos creado juntos. Un espacio donde podíamos ser plenamente nosotros mismos sin máscaras, sin miedo. El viaje a casa fue mayormente tranquilo. Música suave sonaba en la radio y el camino se extendía largo y vacío. En un momento Charles se acercó y suavemente puso su mano sobre la mía, apoyándola en la consola central. No dije ni una palabra, simplemente giré mi mano y la tomé. No necesitábamos llenar el silencio, ya estaba lleno de recuerdos, de comprensión, con algo duradero. Cuando llegamos a mi casa sentí un extraño dolor, no arrepentimiento ni tristeza, sino la certeza de que algo hermoso estaba a punto de cambiar. Habíamos entrado en un nuevo capítulo de nuestra relación, y aunque tomaría una forma diferente al regresar al mundo, seguiría ahí, tranquilo y duradero. Charles apagó el motor y me miró. «¿Estás bien?», preguntó. Sonreí y extendí la mano, pasándole un mechón de pelo detrás de la oreja como solía hacer cuando era pequeño. «Más que bien». Se inclinó hacia mi frente con su mano aún apoyada en la mía. «Gracias. Por todo, por venir, por verme y gracias», dije en voz baja. «Por recordarme que sigo aquí, que hay partes de mí que no he perdido, solo olvidado». Me ayudó con las maletas y lo observé mientras se alejaba por la carretera, mientras su coche se perdía en la distancia. Cuando entré en casa, todo parecía igual. Las fotos en la repisa, las discusiones en el sofá, el tic-tac del viejo reloj de pared. Pero yo era diferente. Caminé por la casa silenciosa, la encimera de la cocina, los bordes de los muebles viejos, y los vi de otra manera, como si me vieran por primera vez. Esa noche me preparé una taza de té y me senté en mi sillón favorito junto a la ventana. El cielo estaba teñido de naranja y lavanda, y por una vez no estaba sola. No como antes, porque ahora había algo dentro de mí que había sido reavivada.
Una verdad serena, una conexión que no tenía nada que ver con reglas ni expectativas, sino con ver y ser vista, con elegir la presencia por encima de la simulación. Y aunque sabía que la vida seguiría adelante como siempre, también sabía que nunca olvidaría esa habitación de hotel, esa noche lluviosa, ese suave aliento de algo nuevo entre nosotros. Me había cambiado para siempre.